Benedicite, muy buenos días, feliz domingo. Tercer domingo de Cuaresma, un tiempo de renovación. Y el Evangelio de hoy es de Juan, capítulo 3, versículos 13 al 22, y dice así: Cuando se acercaba la Pascua judía, Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el recinto del templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Se hizo un látigo de cuerdas y expulsó a todos del templo, ovejas y bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: Quitad esto de aquí, y no convirtáis la casa de mi Padre en un mercado. Los discípulos se acordaron de aquel texto: el celo por tu casa me devora. Los judíos le dijeron: ¿qué señal nos prestas para actuar de este modo? Jesús les respondió: Derribad este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años ha llevado la construcción de este templo y tú lo reconstruyes en 3 días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Cuando resucitó de la muerte, recordaron los discípulos que había dicho esto y creyeron a la Escritura y a las palabras de Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta como 3 temas, 3 escenarios, y voy a empezar por el final. Jesús, el nuevo templo. Jesús es el templo que nos convoca a todos los discípulos. Es el reino, es la presencia de Dios. Recordemos aquellas palabras de Jesús también en San Juan, un capítulo más adelante, en el capítulo 4. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y es que los cristianos no necesitamos un templo. Los cristianos necesitamos a Jesús. En Jesús adoramos al Padre. En Jesús nos introducimos en el misterio de Dios. En Jesús renovamos la alianza. Jesús es nuestro templo. La invocación del santo nombre del Señor Jesús es una forma de adoración. Es una confesión de fe. Señor, Jesús, Cristo. Estamos reconociendo los 3 títulos, las 3 características de Jesús. Señor, el Kyrios, el Señor resucitado, Dios, el Todopoderoso. Jesús, el hombre, el Dios encarnado, el Dios humanado, el que se hizo semejante a nosotros en todo. Cristo, el enviado del Padre, el ungido, el Mesías, aquel que nos aproxima a Dios, aquel que es el reino que se acerca. Invocar el nombre de Jesús es una forma de confesar nuestra fe. Cada vez que estamos
practicando la oración de Jesús, la meditación. Cada vez que decimos Señor Jesús Cristo, estamos confesando nuestra fe. Y, de alguna manera, en la segunda parte, en el ten piedad de mí, pecador, estamos reconociendo la divinidad frente a la humanidad. Estamos reconociendo que aquel que está frente a nosotros, el Señor, el Kyrios, ¿verdad?, tiene que tener piedad de nosotros porque nosotros somos humanos. Entonces, Jesús es el nuevo templo, es el nuevo espacio de adoración. Gran desafío para los cristianos en este siglo XXI, que estamos tan aferrados a nuestros templos, ¿verdad? Uno va caminando por una ciudad y los domingos las iglesias católicas, anglicanas, luteranas están abiertas, esperando que uno vaya. Los jueves, los domingos, las iglesias evangélicas están abiertas, esperando que uno vaya. Y está bien, hay que congregarse, eso alimenta nuestra fe. Pero el templo, el que realmente nos convoca, es el Señor, y lo hace todos los días y las 24 horas del día. Él nos invita a adorar a Dios en su presencia, en su persona, en su ser. Un segundo punto, un segundo tema de reflexión es el templo. San Juan en el Evangelio habla de el templo. Y nosotros, 2000 años después, por ahí nos olvidamos de cómo era aquel escenario. Y entonces hablamos del templo y nos imaginamos algo parecido a nuestros templos, a nuestras iglesias. Y no era así. El templo de Jerusalén, en primer lugar, está ubicado en el monte Sión, debajo de la fortaleza Antonia. La fortaleza Antonia, donde los romanos tenían el control de todo lo que pasaba en el templo, un lugar realmente que convocaba, ¿verdad? Venían judíos de todas partes a adorar. Tenían el control de lo que pasaba en el templo, el control visual, pero también tenían el control de lo que pasaba en Jerusalén. La fortaleza Antonia era lo más alto del monte Sión. Y el templo estaba dividido en 3 espacios. El Santo de los Santos, que era el lugar donde entraba el sacerdote una vez al año por la expiación de los pecados, ¿verdad? Después estaba el santuario, el lugar donde entraban los judíos piadosos, los hombres, no las mujeres. Recordemos que las mujeres no tenían acceso al templo, al espacio sagrado, ¿verdad? Entonces entraban los hombres y un espacio más amplio, el atrio de los gentiles, donde entraban las mujeres y aquellos creyentes que no eran judíos, que venían de otros pueblos. Entonces, el templo tenía 3 espacios. Y esto es bien significativo en este relato. Vayamos al primer punto. Los romanos tenían el control de lo que estaba pasando y entra Jesús en el templo y arma tremendo escándalo, ¿verdad? Echa latigazos a todo el mundo. Eso no escapa del control visual de los opresores, de los que tenían el poder político y militar. Evidentemente, Jesús con ese gesto estaba contribuyendo a su condena de muerte.
¿verdad?, a que se gestara en la cabeza de los romanos: este es un problema, este está haciendo líos, este es un revolucionario. Una segunda realidad de este templo dividido en tres atrios. Recordemos las profecías de Isaías. Los pueblos vendrán en peregrinación al monte Sión, al templo de Jerusalén, a ofrecer cultos y tesoros a Dios. Y al lugar donde iban a llegar era el atrio de los gentiles, el lugar que estaba ocupado, el lugar que el poder religioso, los sacerdotes, le habían dado a los vendedores de ovejas, de vacas, de palomas, a los cambistas, ¿verdad? Entonces, el atrio donde iban a converger todos los pueblos estaba ocupado por el comercio religioso. ¿Cómo poder recibir a la diversidad de culturas y de pueblos en un lugar que el poder religioso lo transformó en un mercado? Un espacio que estaba destinado para ellos, no es que se le ocurrió a Jesús. Ya el profeta Isaías lo había predicho, lo había profetizado siglos antes. Algunos exégetas dicen que Jesús lo que estaba haciendo justamente era preparar la llegada de los gentiles, era abrir el reino de Dios a toda la humanidad, era liberar ese espacio que se había convertido en lugar de comercio para un lugar de culto. Y ahí tenemos que preguntarnos necesariamente a cuántas personas les impedimos nosotros hoy acceder al lugar santo, al encuentro con Dios, con nuestros prejuicios, con nuestras ideologías, con nuestro mal testimonio, por nuestra interpretación del mensaje de Jesús que no es coherente con el Evangelio, sino que es coherente más con el Antiguo Testamento y más con nuestras ideologías. ¿A cuántas personas les impide hoy las autoridades religiosas llegar a Dios, encontrarse con Dios, experimentar el abrazo del Padre? Un tercer escenario, un tercer punto de reflexión de este Evangelio es la violencia puesta en acto por parte de Jesús, ¿verdad? Como respuesta, como denuncia a los abusos de las autoridades religiosas, como respuesta, como denuncia a esas acciones que las autoridades religiosas tomaron, un abuso de poder, hacer del lugar santo un lugar de comercio. Fueron los sacerdotes quienes dieron el permiso para la comercialización. Fueron los sacerdotes los que corrompieron el lugar santo. No es que los vendedores se instalaron ahí sin permiso. Es decir, que el poder religioso le cerró las puertas a los pueblos, le cerró la puerta a la diversidad de culturas, a la diversidad humana para comercializar con la religión. Y ahí tenemos que preguntarnos cuáles son los abusos religiosos hoy en nuestras distintas denominaciones, en nuestras distintas iglesias. ¿Cuáles son los abusos de poder y los abusos económicos
que cometen los líderes religiosos. El cobro del diezmo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias evangélicas tiene que presentar cada uno de sus miembros el recibo de sueldo para que el pastor sepa que o la pastora efectivamente está pagando el 10% de sus ingresos? Pagando, porque no es una ofrenda, es una exigencia. Es como el tributo, como el impuesto que había en tiempos de Jesús, ¿verdad? El tributo para el templo. Esto es el tributo para la iglesia, el tributo para el pastor, el tributo para el poder religioso. No es una ofrenda, es una obligación, es un impuesto. ¿Cuántas veces los espacios próximos, ¿verdad? Nosotros vamos a esos grandes templos que hay en las ciudades y vemos como el gran comercio religioso, ¿verdad? Está la venta de imágenes, de estampitas, de recuerdos, de rosarios, de objetos sagrados. Y a medida que nos vamos aproximando, las ventas de velas. Y cuando entramos, las alcancías. Y hemos hecho de los templos, de los espacios de adoración y culto, espacios de recaudación y de comercialización. ¿Cuántas veces para entrar a determinados espacios sagrados, espacios santos, hay que pagar? Y si no se paga, no se puede entrar. Bajo la excusa de que es para cuidar, para proteger, para mantener. No obstante, hay que pagar. No obstante, es el poder religioso quien ha hecho un espacio de comercio de ese espacio que era sagrado. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿de qué cosas necesitan nuestras iglesias ser purificadas? ¿De qué cosas necesitamos que Jesús nos dé algunos latigazos para despertarnos? ¿De qué cosas Jesús nos está pidiendo que nos despidamos? Que esto ya pasó, que esto ya fue, que hay que dejar los espacios sagrados para la gente, no para el comercio. Porque los espacios sagrados son espacios de culto, de adoración a Dios, no de enriquecimiento para las personas o las instituciones. Tal vez debamos preguntarnos, porque nosotros somos parte de todo eso, por acción o por omisión. Si lo denunciamos, bueno, quedamos fuera, ¿verdad? Entonces, o lo aceptamos, entonces por acción somos parte, o decimos, bueno, no estoy de acuerdo, pero es lo que hay. Por omisión somos parte, ¿verdad? Entonces, necesitamos nosotros también ser purificados. Por ahí es preferible quedarse fuera del sistema religioso, como se quedó Jesús. Fue expulsado de la sinagoga, fue expulsado del templo, fue expulsado de la comunidad y fue expulsado de la humanidad, lo mataron. Pero fue coherente. Deberíamos preguntarnos, nosotros cristianos hoy en el siglo XXI, ¿qué procesos de purificación tiene que tener nuestro cristianismo para ser lugar de encuentro para la humanidad? Para poder acoger a toda la humanidad. Porque de eso se trataba el atrio de los gentiles, el atrio que estaba ocupado por el ganado y los cambistas, el atrio que los sacerdotes habían convertido en un lugar de comercio. Hermanas, hermanos, nuestro cristianismo en el siglo XXI necesita ser revisado a la luz del Evangelio.
Tengan una bendecida semana.